7:22. Hoy nos acompaña la concejala de Quito, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito, quien cree que son necesarias algunas reformas al COTAD, al Código de Ordenamiento Territorial, para legalizar barrios, para controlar nuevos asentamientos, para castigar a los traficantes invasores de tierras. Concejala, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, Steffi. Efectivamente, las reformas que se han planteado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial son indispensables en la medida de que en muchísimas ciudades del país aún no se han logrado ciertas normas de seguridad, cierta planificación y sobre todo un mejoramiento de las condiciones de vida para todos los ciudadanos, y es de eso en donde fundamentalmente apuntan estas reformas, de tal suerte de que muchísimas ciudades cuenten con todas estas garantías. En el caso de la ciudad de Quito, nosotros tenemos un cuerpo legislativo y sobre todo una cantidad de normas que han ayudado muchísimo a impulsar un proceso que se puede considerar como un modelo de gestión dentro de lo que es la legalización de barrios. Hasta la fecha hemos logrado legalizar 253 barrios, beneficiando alrededor de 26,000 familias en el distrito metropolitano, una cantidad importantísima, igual o superior que muchísimas capitales de provincia del país. Entonces realmente es un tema relevante, es un tema importantísimo, y estas reformas al COTAD lo que harán es permitir que esas ciudades que carecían de la planificación, de seguridad y de ciertas normas, ahora lo puedan hacer de una manera. Para ello hace falta una ley a nivel nacional que impida que se siga, por ejemplo, extorsionando a quienes no tienen dónde vivir, quienes siguen buscando una casa y se los engaña y se promueven más invasiones. Bueno, es importantísimo, si es que no hay la decisión política de los municipios de combatir el tráfico de tierras, si no hay la decisión desde el gobierno nacional. Este ha sido un mensaje incluso del presidente Rafael Correa. Estas cosas se van a seguir dando. Por eso es indispensable que los traficantes y que quienes han traficado no solamente con tierras, sino con los sueños de muchísimos ecuatorianos, tengan que penar sus culpas y tengan que pagar por estos daños. Realmente los casos de tráfico de tierras son innumerables, no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Y las sanciones también para esos municipios que han sido indiferentes a ese asentamiento irregular en las ciudades, también tiene que ser combatido a través de las sanciones y de las, yo diría, condenas de quienes así lo han permitido. ¿Qué ha pasado con los proyectos de viviendas para reubicación de familias asentadas en las zonas de riesgos, que quizás es una de las cosas que más preocupa? Bueno, en la ciudad de Quito nosotros, como le hemos dicho, no solamente hemos instaurado un modelo de gestión de legalización, estamos dando ejemplos de que hay una decisión política en este sentido, sino que efectivamente hemos generado las alternativas para la reubicación de estas familias. Nuestras ordenanzas ya permiten o ya determinan, ¿no es cierto?, retiros, por ejemplo, de quebradas, el establecimiento y los impedimentos de construir en zonas de riesgo, y en ese sentido justamente el trabajo que se ha hecho de legalización es un trabajo que se ha hecho caso por caso, contemplando justamente este tipo de restricciones y evitando que las familias que ahí estuvieron asentadas se mantengan. Es por eso que en este momento nosotros hemos entregado en el Distrito Metropolitano de Quito 485 viviendas para relocalización. Estamos en un proceso de construcción de alrededor de 780 nuevas familias, y estamos sobre todo generando una oferta de vivienda de interés social de 7,000 unidades habitacionales, justamente para que estas familias que desean tener una vivienda y una casa propia no caigan en manos de los traficantes, sino que tomen alternativas seguras, serias y sobre todo con las garantías del caso. Así como en Quito, en distintas partes del país todavía hay casos, y entonces, ¿cómo casos donde precisamente se dan estas invasiones en la zona donde hay mayor riesgo? ¿Y cómo deben los municipios funcionar como autoridades de control, con políticas claras para evitar sobre todo que se den esos asentamientos en zonas que son de alto riesgo? En Quito, por ejemplo, sabemos que en la época de lluvia ya van a desplomarse una o dos casas en determinado sector porque están construidas en zonas extremadamente riesgosas, y a veces hay la negativa de los moradores de salir de esas zonas, a veces los procesos son demasiado largos. Entonces, ¿cómo debería encaminarse ese procedimiento?
Bueno, como he dicho, este es un proceso de largo plazo. Nosotros asumimos la gestión, como todos los ciudadanos conocen, desde hace 3 años, y en 3 años hemos dado soluciones a 253 barrios en el proceso de legalización, soluciones que no se han encontrado ni se habían dado en décadas completas. Los asentamientos que nosotros hemos trabajado son asentamientos consolidados que tienen todos los servicios y sobre todo asentamientos, ¿no es cierto?, cuya base legal se ha formulado todo un modelo de gestión para a través de ello poder llegar a una solución clara. Es indispensable contar con estas modificaciones, con estas reformas dentro de lo que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, para de esa manera impulsar a las otras municipalidades a tomar acciones concretas. ¿Y cuáles serían, concejala, algunos de los instrumentos legales a los que usted se refiere que el municipio de Quito propone para que se incorporen al COTAD? Bueno, fundamentalmente nosotros hemos hecho varias propuestas en el sentido de mejorar el procedimiento para aplicar los artículos referentes a las expropiaciones administrativas especiales. En ese sentido, hay muchísimos lotes de terreno en el distrito que ya han sido consolidados, que están viviendo sus ciudadanos desde hace muchos años. Sin embargo, a los lotizadores no les interesa entregar escrituras por obvias razones. Ese es un modus vivendi de muchísimos traficantes o de muchísimos vendedores, y lo que nosotros hemos planteado es la posibilidad de que las municipalidades hagan una expropiación. Previo a esto se efectúa un censo de los legítimos posesionarios y de esa manera el municipio se convierte en un intermediario de la gestión entre lo que es el posesionario y obviamente quienes deben tener las escrituras en este sentido. Es por eso que se han planteado varias de estas reformas, han sido acogidas para justamente poder establecer en esta modificatoria del COTAD, y consideramos que con esto, dentro de lo que es Quito, se podrán solucionar y dar arreglo a muchísimos casos que están pendientes todavía de solución. Han propuesto una herramienta legal que le faculte a los municipios a adjudicar los predios directamente sin una intervención judicial a los legítimos posesionarios. ¿Por qué cree que es necesario darle tal atribución a los municipios? Fundamentalmente por lo que he expuesto, Steffi, es muy difícil que muchísimos lotizadores quieran solucionar el problema y entregarles escrituras definitivas, porque a través del tiempo lo que se ha generado es una relación de dependencia entre el lotizador y residentes de estos barrios, sacándoles cuotas permanentemente para distintas motivaciones. El momento en que el municipio puede entrar como actor a hacer una expropiación especial, en la cual hacemos un censo y una verificación de quienes ya residen en esos predios desde hace muchísimos años, lo que hace la municipalidad es hacer una adjudicación a cada uno de estos vecinos y vecinas y entregarles esas escrituras definitivas por las cuales además ellos ya han pagado sus valores, ya han pagado ese dinero y realmente se lo merecen, y así es como en justicia se debería obrar. Ahora, según las cifras municipales a las que usted hacía referencia, en Quito, de 500 barrios que fueron censados como ilegales en 4 años, 265 ya tendrían su escritura, ya fueron legalizados, y entonces estaríamos hablando de unas 25.000 familias. Pero ¿en qué condiciones y cómo más se tienen que agilitar estos procedimientos de regularización? Bueno, tenemos varios casos. A mí me han consultado muchísimas otras provincias cuáles los mecanismos para poder lograrlo, y realmente creo que el trabajo que se ha hecho en la ciudad de Quito debe ser establecido, como lo he manifestado, como un modelo de gestión para lo que es la legalización de barrios en el país. Hemos establecido un modelo en el que se analiza caso por caso. Esta no debe ser una ley que incentive nuevos asentamientos. El censo que lo realizamos al inicio de la gestión marca la cantidad de barrios que debemos trabajar, y acompañado a esto hay que tener una fuerte política de control para evitar que nuevos asentamientos se vayan generando, y obviamente también tener estas alternativas de vivienda de interés social, porque la gente lo que necesita es un lugar donde vivir, y un lugar donde vivir en condiciones de seguridad, de dignidad y sobre todo dentro de un marco de planificación. Este gobierno y la municipalidad lo que impulsan es justamente mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Quito, y este proceso de entrega de escrituras no solamente representa un hecho importante en la vida de las familias, sino que da paso a la política del buen vivir,
que dignifica y obviamente logra el mejoramiento de las condiciones para todos los ciudadanos. Para todo ello hay que tener una base de datos bien hecha, actualizada, que conste también los límites georreferenciales, y cuando hablamos de la regularización en sí, hablamos también de un proceso integral, es decir, servicios básicos o planes habitacionales, porque muchos barrios llegan a causa de no ser regularizados sin agua, sin luz, o sea, algo inaceptable en el caso de que sí puedan ser regularizados. Efectivamente, hay tantos barrios en la ciudad que han consolidado sus asentamientos y han tenido ya estos servicios, lo cual va generando estas expectativas de los barrios de que se hace un asentamiento ilegal en un momento determinado y que luego las instituciones tienen la obligación de dotar de servicios. Eso tiene que cortarse. El momento en que nosotros hemos hecho este censo, estamos marcando además límites territoriales, marcando pautas de hasta dónde puede seguir creciendo la ciudad. Es decir, estos temas tienen que venir dentro de una política integral de desarrollo y de planificación de las municipalidades, y eso es en lo que se ha trabajado de una manera ardua desde la comisión que yo presido, y obviamente lo que nosotros también estamos trabajando es, una vez que se hace la legalización, priorizar la entrega de servicios cuando ya las escrituras están en manos de nuestros vecinos, y sobre todo dotar de estos servicios que vienen a dignificar y a complementar el bienestar de las familias de la ciudad. Esas son algunas de las propuestas de Elizabeth Cabezas, concejala de Quito por Alianza País, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana.